Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. En la vida, una señal de crecimiento es que te vuelves más independiente. Por ejemplo, hoy tú no dependes de tus papás de la misma manera que dependías cuando eras niño. En el estudio, a medida que adquieres conocimiento, te vuelves más independiente de tus profesores. En el trabajo, a medida que adquieres más experiencia, te vuelves independiente de tus supervisores. Pero con Dios, las cosas no funcionan de la misma manera. Saludos, mi nombre es Adam Cabin. Te doy la bienvenida a un nuevo devocional en casa y te invito a que explores conmigo un poquito más este tema de la dependencia en el texto que leeremos hoy, que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Quiero invitarte a que leas este texto primero, porque por motivo de tiempo no vamos a leer todo el capítulo en este devocional. Recuerda también que puedes dejar tus comentarios, tus preguntas y tus peticiones de oración aquí abajo en la caja de comentarios. De momento, escucha la siguiente canción y continuamos con nuestro devocional. El Dios de toda compasión me vio con gracia y favor, me libró del lodo, me sacó, me dio un nuevo corazón, mis pies en roca afirmó, me vistió su hijo, ahora soy. Seguro en él es guardada mi alma, mi corazón, solo en él descansa mi plenitud, mi todo en todo es él. Solo en Cristo encontré perdón y esperanza, en él me gloriaré. Salvación ya tengo en él, Cordero sin mancha, en él yo viviré. Este capítulo 5 del segundo libro de Samuel es hermoso. Realmente nos cuenta acerca de el fortalecimiento y el crecimiento de David como rey de Israel. Por ejemplo, en este capítulo vemos cómo él es ungido como rey sobre todo Israel. Ya en el primer libro de Samuel había sido ungido de forma privada, aún siendo prácticamente un niño. Luego, unos capítulos atrás, en este segundo libro de Samuel, había sido ungido en público, pero solamente como rey de Judá. Ahora todas las tribus se están uniendo y están ungiendo a David como rey sobre todo Israel. Pero también en este capítulo vemos cómo se establece Jerusalén como la capital de Israel. Y además de eso, vemos esas victorias impresionantes de David sobre los filisteos. Así que esto es muy bonito. Pero ¿saben qué? Este capítulo contiene también una mancha en la vida de David, o el comienzo de esa sombra en la vida de David. Cosas muy buenas en medio del crecimiento y del fortalecimiento de él y de su reino, pero encontramos esta mancha en los versículos 13 al 16. Vamos a leer el 13 prácticamente. Dice: después que vino de Hebrón, David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén. Hasta ahí. David, como rey de Israel, comienza a tomar
mujeres y concubinas. Esto era algo muy común, era muy normal en la época, especialmente para los reyes. Era señal de un rey muy poderoso que él tuviera muchas mujeres y muchas concubinas. Entonces David no estaba haciendo nada extraño o nada diferente a lo que hacían los reyes de las demás naciones. Pero sí estaba violando la ley de Dios, los estándares que Dios había puesto. Recordemos que desde Génesis capítulo 2 versículo 24 dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se unirá a su mujer, no a sus mujeres, no a su cantidad de concubinas. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Serán ellos dos, no ellos 5 o ellos 10 o ellos 20. No, ellos dos serán una sola carne. Además, en Deuteronomio 17:17, Dios habla en contra de tener muchas mujeres precisamente porque eso desvía el corazón del hombre. Así que el hecho de que algo sea común en la sociedad no hace que sea correcto a los ojos de Dios. Ahora, lo sutil para David en esta situación quizás era que, a pesar de que estaba desobedeciendo a Dios en este aspecto de su vida, estaba siendo muy exitoso. Era muy exitoso como rey, muy exitoso como guerrero. Y seguramente él podía haber concluido: me está yendo bien, por lo tanto Dios debe estar muy contento conmigo. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Has basado lo que crees que Dios percibe de ti según el éxito que estás teniendo o lo bien que te está yendo? Pero lo cierto es que cuando te va bien, no siempre es indicación de que estás bien con Dios. Más bien, debe recordarte cuán bueno y cuán misericordioso es Dios contigo a pesar de ti. Así que en este momento de confesión, quiero que pensemos en aquellas cosas comunes y normales y aceptadas en nuestro entorno, pero que no glorifican a Dios. Y sin embargo, participamos de ellas muchas veces. Vamos a orar en confesión. Padre, confesamos que, igual que David, fácilmente nos conformamos a este mundo. Sin duda, el camino más fácil es vivir como la gente que nos rodea. Lo difícil es andar por ese camino angosto, hacia esa puerta estrecha que lleva a la vida. Hemos hecho concesiones, hemos olvidado tus estándares, ya sea por relajo o por conveniencia, y confesamos que necesitamos tu ayuda hoy. Como dijo el apóstol Pablo, a no adaptarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esto lo confesamos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a escuchar esta canción y continuamos con nuestro devocional. Jesús, mi fiel libertador, pagó con sangre, me compró por amor, él mismo se entregó. Mi fe la he puesto solo en él, mi voz yo nunca callaré, su obra yo proclamaré. Seguro en él es guardada mi alma, mi corazón, solo en él descansa mi plenitud, todo en todo es él. Solo en Cristo encontré
nuestro segundo segmento en este acróstico casa es la A de adoración. Y quiero que miremos el versículo 2 para esta parte. Aquí las tribus se han reunido, todas las tribus de Israel, y antes de ungirlo como rey de Israel, están recordando algunas palabras que Dios dijo o pronunció sobre David tiempo atrás. Y dice así el versículo 2: ya desde antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, usted era el que guiaba a Israel en sus salidas y entradas. Y el Señor le dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel, y serás príncipe sobre Israel. ¿No te parece interesante cómo se unen dos roles en este versículo? Dos roles que son muy diferentes, que normalmente no uniríamos. El rol de un rey y el rol de un pastor. En este caso, un pastor de ovejas. Son dos roles muy diferentes, ¿cierto? Sin embargo, aquí están unidos. Ese rol de rey que reúne todo el poder y toda la gloria y todo el dominio y la autoridad. Y luego el rol de un pastor de ovejas, que no es un rol muy glamoroso que digamos, pero que sí implica mucho amor y mucho cuidado. Y aquí vemos esa paradoja del rey pastor. David ya había sido pastor de ovejas y ahora era rey del pueblo de Dios. Pero sin duda el rey pastor por excelencia es nuestro Señor. David mismo se refiere a Dios en el Salmo 23 diciendo: Jehová es mi pastor. Y Jesús dice de sí mismo en Juan 10: yo soy el buen pastor. Jesús, siendo rey, es al mismo tiempo pastor. Él tiene toda la autoridad y el poder y el dominio de un rey, sin quitar ese íntimo afecto y cuidado de un pastor con su oveja. Adora al Señor conmigo por esto. Padre Celestial, tú eres nuestro Rey Pastor. Tienes todo el dominio y todo el poder sobre nuestras vidas y sobre el universo. Como Rey sobre todo, eres omnipotente, eres omnipresente, eres omnisciente. Eres autosuficiente, eres glorioso y eres infinito. Te adoramos porque eres santo y podemos descansar en que tú eres la verdad y que nunca cambias. Al mismo tiempo conoces a cada uno de tus hijos como un pastor conoce a sus ovejitas. Extiendes tu amor, tu gracia y tu misericordia hacia nosotros sin merecerlo. Eres bueno con nosotros, eres fiel y eres justo. Por eso te adoramos, Señor, nuestro Rey Pastor. Recibe toda la adoración nuestra en el nombre de Jesús. Amén. Listo, te invito a que sigas con nosotros, escucha esta canción y continuamos con el devocional. El Señor es mi pastor, nada a mí me faltará. En sus verdes pastos me hace descansar. De sus aguas me dará, mi alma Él restaurará. Por senderos de justicia me guiará. Por amor de su nombre, jamás me dejarás en tu fidelidad, Jesús. Confiado está mi corazón. De ti dependeré,
Bueno, estamos en el tercer segmento, en la S de súplica de nuestro acróstico casa. Y aquí vemos en este texto dos peticiones que David le hace a Dios. Realmente son la misma petición. Lo encontramos en el versículo 19 y en el 23. El versículo 19, él dice a Dios, dice el versículo: entonces David consultó al Señor: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y luego en el versículo 23 básicamente nos reitera que David hace esta misma petición a Dios. Llama la atención que a pesar de que David, ahora siendo rey, está sentado en su trono como rey de Israel, y sin embargo él sigue consultando a Dios sobre sus decisiones, en este caso, si debía o no subir en contra de los filisteos. Terrenalmente David no tenía que consultarle a nadie, pero era consciente de que siempre habría alguien por encima de él, que era Dios. Al igual que David, nunca nosotros estamos en una posición en la cual no necesitemos consultar al Señor. Necesitamos recordar eso. Y eso que no somos reyes. David fácilmente por su posición podía llegar a esa conclusión, pero él sabía que Dios seguía estando por encima de él y él necesitaba consultar a Dios. Ahora, quizás para mí lo más sorprendente en estas consultas que David hace es la segunda consulta que él le hace a Dios. Porque fácilmente podía haberse confiado de que ya él había vencido a los filisteos anteriormente. Ya él sabía cómo funcionaba esto. Ya él había experimentado la victoria contra ese mismo pueblo. Pero no, él vuelve a consultar a Dios. Miren, nosotros la primera vez que enfrentamos algo difícil o algo grande, generalmente consultamos a Dios. Por temor o por inseguridad, por la incertidumbre de la situación. Pero en la segunda o en la quinta o la 10ª vez, créanme que no consultamos a Dios de la misma forma, si es que lo consultamos. Vamos adquiriendo experiencia y comenzamos a depender ya no de Dios, sino de nuestra inteligencia, de nuestras capacidades, de las estrategias que hemos ido aprendiendo en el camino, y no dependemos de Dios de la misma forma. ¿Qué hubiera pasado si David no consultaba a Dios en ese segundo ataque a los filisteos? Interesantemente, la instrucción que Dios da es totalmente distinta a la primera que dio. Miren que en el versículo 19, él le dice a David: sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. O sea que sube directamente, hágale, vaya por ellos. Pero en la segunda consulta que David hace a Dios, Dios le responde algo totalmente diferente. Dice: no subas directamente. Y luego le da una instrucción específica de rodear a los filisteos por detrás y esperar el momento indicado para actuar. Ahora, si David hubiera subido directamente contra los filisteos, basado en su primera experiencia de victoria sobre ellos, esto hubiera sido contrario a la voluntad de Dios, y no sabemos cómo hubiera terminado. Todo esto tiene que ver con el tema de la dependencia de Dios. Y con Dios, curiosamente, la dependencia funciona a la inversa que en el mundo normalmente. Ya dijimos al principio de este devocional que con el paso del tiempo nos volvemos más independientes. Al crecer y al madurar, nos volvemos independientes de nuestros papás. Al adquirir conocimiento, nos volvemos independientes de nuestros profesores y los que nos impartieron ese conocimiento. Y también nos vamos volviendo más independientes de nuestros supervisores o jefes en cierto sentido, porque vamos adquiriendo más experiencia y no tenemos que consultar cada decisión y cada cosa que tomamos a nivel laboral. Pero con Dios funciona al revés. Una señal de que tú conoces mejor a Dios y de que estás creciendo en Él no es que te vuelves más independiente de Él, sino que te vuelves cada vez más dependiente de Dios. En este momento de súplica te invito a que ores conmigo y que pidamos precisamente eso. Si estamos creciendo en Dios, necesitamos crecer en dependencia de Él. Supliquemos al Señor en oración. Padre, rogamos en este momento que tú nos ayudes
a crecer en dependencia. Cuando en nuestra vida estamos creciendo en independencia en tantas otras áreas, ayúdanos a crecer en dependencia al crecer en ti, al conocerte más. No permitas que sutilmente nos alejemos de ti al conformarnos a este mundo, como lo hizo David cuando tomó esas concubinas y esas mujeres y se volvió independiente de ti. A medida que te conocemos más, nuestra fe debe llegar a ser tal que no concebimos avanzar sin ser dirigidos por ti. A medida que crecemos en ti, debe volverse más y más evidente en nosotros, Señor, lo necio que es no consultarte frente a nuestras decisiones. Con cada día que pasa, ayúdanos a desconfiar más de nosotros mismos, porque estamos más conscientes de nuestro corazón pecaminoso. Y al mismo tiempo a confiar más en ti, porque sabemos que tú lo conoces todo ya, que tú ya controlas todo y que tienes un buen y un santo plan en todo y en todo lo concerniente a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a crecer. Esa es nuestra súplica, ese es nuestro ruego, a crecer en dependencia de ti el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, escucha esta canción y sigue con nosotros hasta nuestro último segmento. El Señor es mi pastor, no hay razón para el temor, pues su vara me da aliento y protección. Si en el valle de aflicción Muchas gracias por seguir con nosotros hasta este último segmento de Acciones de Gracias. Un motivo de gratitud en este texto, creo yo, es que tenemos un Dios que nos escucha y que nos dirige. Leímos en los versículos 19 y 23 cómo David consultaba a Dios. ¿Por qué hizo esto? Lo hizo porque confiaba en el carácter de Dios. Él sabía que tenía un Dios que lo escucharía y lo guiaría. No era como esos dioses paganos de esas otras naciones que lo rodeaban, que eran dioses distantes, dioses lejanos. Este era un Dios cercano, un Dios con el cual él podía comunicarse, podía consultar, podía esperar que lo escuchara y que le iba a responder y direccionar según su voluntad. Qué bonito eso, ¿no? Qué bonito tener un Dios que nos escucha. Por grande, por ese rey majestuoso que es, Él es ese pastor que cuida de sus ovejas también, ese rey pastor, por lo cual lo adorábamos hace un momento. Pero acciones de gracias también son acciones en respuesta a una actitud de gratitud. Entonces, ¿qué acciones podemos poner en práctica en base al texto que leemos hoy? Te quiero invitar a dos acciones específicas. Primero, que revises tu obediencia a Dios. Y segundo, que revises tu dependencia de Dios. Primero, tu obediencia a Dios. ¿Estás tranquilo porque te está yendo bien? Y por ende consideras que estás en obediencia a Dios y que Dios está contento contigo. A David le estaba yendo muy bien.
siendo muy exitoso como rey y como ese guerrero victorioso, pero estaba en desobediencia a Dios. Y años después de adquirir todas estas mujeres y concubinas, él y toda su familia sufrieron las graves consecuencias de su desobediencia. Así que revisa tu obediencia a Dios y no te bases en que te esté yendo bien o en el éxito. Y en segundo lugar, revisa tu dependencia de Dios. Piensa en esto. ¿Consultas más o menos a Dios ahora que hace un año? Si consultas menos a Dios ahora que hace un año, eso indica que estás volviéndote más independiente de Dios. Recuerda que en la vida crecemos en independencia de muchas cosas, pero no a nivel espiritual con Dios. Debemos de estar recurriendo más a Él, consultándolo más a Él, y eso muestra nuestro crecimiento en dependencia de Dios, porque confiamos menos en nosotros y más en Él. ¿Cómo puedes crecer hoy en tu vida de oración? Esa es la forma práctica de mostrar dependencia de Él, ¿cierto? Si estás orando más, estás consultando más a Dios, como vemos a David haciendo en este texto, muestra más nuestra dependencia de nuestro buen Dios. Bueno, te invito a que oremos para terminar. Oremos en gratitud al Señor. Padre Celestial, muchas gracias porque tú escuchas a tus hijos cuando acudimos a ti. Cuán grande es tu misericordia que nos escuchas cuando te consultamos una de cada 10 o de cada 20 o de cada 100 decisiones que tomamos. Cuán misericordioso eres tú. Gracias también porque nos respondes. Gracias por hablarnos de distintas maneras. A veces nos hablas a través de tu palabra escrita, a veces a través del momento de oración, a veces a través de un hermano en la fe. Nos hablas y respondes a nuestras consultas, a nuestras inquietudes, a nuestras preguntas, como le hiciste aquí con David. Y Señor, por último te pedimos que nos ayudes a crecer en obediencia y en dependencia de ti esta semana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así terminamos nuestro devocional de hoy. Quiero invitarte a que compartas este devocional con otros si ha sido de bendición para tu vida. Y recuerda también que si no lo has hecho aún, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Así terminamos hoy. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.